Y tenemos que estar recordando, y no tan solo recordando como una tradición, sino viviendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, hoy usted y yo estamos aquí. Amén. Quiero hablar hoy acerca de la resurrección, el poder de la resurrección. Hoy quiero hablar acerca de la tumba vacía. Hoy quiero hablar acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que por favor vamos a ir enseñando poco a poco la palabra de Dios. Y quiero retornarme desde el inicio, desde Génesis, cuando Dios traía un plan para la humanidad. Muchas veces lo hemos predicado y lo hemos dicho, pero hoy el Espíritu Santo va a revelar cosas secretas que aún estaban ocultas o que no habíamos visto, no habíamos analizado la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo al hombre le dio una instrucción. Diga conmigo, instrucción. Había una instrucción por parte de Dios hacia el hombre. Le dijo: de todo árbol comerás, excepto del árbol del bien y el mal, porque el día que tú lo comas, ciertamente morirás. Había una instrucción para el hombre. Sin embargo, el hombre, diga conmigo, comió del árbol prohibido de Dios. Entonces, Dios tuvo que hacer algo en ese momento. Ya había un plan de redención. Quiero por favor que ponga atención, porque esto es muy importante. Son nuestros raíces. Entonces Dios solamente hizo a un hombre, no hizo más. Hoy la humanidad entró por causa de un hombre. El pecado entró por causa de un hombre también, amén, llamado Adán. Ahora, ¿por qué causa Dios no lo dejó en el huerto del Edén? No sé si me pueden poner por favor Génesis 2:17 para que el pueblo vaya leyendo. ¿Por qué Dios tuvo que sacarlo a Adán y a Eva del huerto del Edén? Mire lo que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Cuando ellos comen, entonces viene la consecuencia del pecado, y es la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros estábamos condenados a morir eternamente. Ahí fue donde viene, si podemos leer Génesis 3:22 por favor. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ok? Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén antes que él tomase del árbol de la vida. Si él hubiese tomase del árbol de la vida, entonces esa muerte que tuvo el hombre hubiese sido una muerte eterna. ¿Me estoy explicando? No pudo haber otra salida para Dios, porque tanto nos amó el Señor que pensó hasta en ese momento. Entonces lo que se volvió pecado, lo que se volvió muerte, para Dios fue una oportunidad que tuvo sacarlo del huerto del Edén y entonces empezar su plan de redención para el hombre. El hombre había fallado, por lo tanto la paga del pecado era la muerte, pero Dios en su infinita misericordia dice que levantó a Jesús, a su Hijo Jesús, para venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo: el pecado trajo la muerte. Entonces Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Mucha gente dice: la muerte es un espíritu, la muerte es un ángel, la muerte, mire, tratan de revelar cuál es la muerte. La muerte solamente es un estado.
No sé, mi hija Mayra, si puede por favor venir por aquí le voy a explicar un poquito. Ok, ponte ese aquí. Ok, cuando el hombre peca, el estado del hombre, dice, la consecuencia llevó, mete la mano, la otra, el estado de la muerte. Cuando él adquirió el estado de la muerte, por consecuencia, Dios no lo dejó aquí porque iba a morir eternamente. Dios lo que hizo es lo sacó del huerto del Edén y entonces lo dejó ¿en dónde? En la tierra. En donde le dijo, ciertamente ya no estás donde fluye leche y miel, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, ganarás todo el pan, vas a trabajar. Y entonces lo que está aquí encima de él es la paga del pecado. ¿Cómo se llama? La muerte. Ahora, la muerte es la que corrompe a la humanidad. La muerte corrompe a la humanidad porque la muerte viene a través del pecado. Cada que usted comete pecado, usted empieza ¿a qué? A morir. Usted comienza a darle fuerza al estado de la muerte, porque dice la palabra de Dios que es la consecuencia del pecado. Ahí no te quedes, no te vayas, por favor. Ahora, la muerte como poder espiritual. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. La Biblia también presenta la muerte como un poder que esclaviza y que fue vencida por Cristo. Amén. Ponga atención, la muerte esclaviza, dice la palabra del Señor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien tenía la autoridad sobre la muerte era Satanás. Él podía matar, él podía destruir, él podía hacer y deshacer lo que él quisiera con el hombre. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos 2:14, pero él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. ¿Cuántos están aquí? Ok, esto revela que la muerte estaba bajo el dominio de Satanás. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús, eso es lo que a nosotros nos empodera como hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, la muerte como enemigo. Primera de Corintios 15:26 dice algo muy profundo y dice así: y el postrer enemigo será destruido, que será destruido es la muerte. La muerte será destruida. Ahora vamos a ir poco a poco. Sin embargo, yo quiero comentarles a ustedes que esto corruptible se va a volver incorruptible. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, venció la muerte. ¿Por qué venció la muerte? Porque la muerte no encontró pecado en él. La muerte buscó el pecado en Jesús y no lo halló. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando Jesús tomó los pecados de la humanidad, solamente hizo una transición, porque ahora el estado de la muerte no encontró para culpar a Jesús. Por eso Jesús pudo resucitar de la muerte. Déselo fuerte. La muerte como entidad será lanzada en el lago de fuego. Quiero hablarle a ustedes acerca de esto porque Dios nos ha entregado gente que está creyendo en algo que el enemigo ha puesto en sus cabezas y están adorando a ídolos de la muerte que no tienen poder y autoridad porque Cristo ya la venció en la cruz del Calvario. Mire, en Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Póngalo por favor ahí.
dice ahí, diga conmigo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago eterno. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿quién es la muerte? Se preguntan, ¿quién es la muerte? Es un enemigo espiritual que entró por el pecado. Diga conmigo, es un enemigo espiritual. Amén. ¿Que entró por quién? Ahora, diga conmigo, estaba bajo el dominio del diablo, pero fue vencido por Cristo. Tenía un fin determinado, ¿verdad? Destruir al hombre, pero Jesús lo destruyó a él. ¿Cuántos están aquí? Ahora, la muerte según la Biblia es un estado temporal. ¿Qué es la muerte según la Biblia? ¿Qué es la muerte? Es un estado temporal, es una oportunidad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para accesar a lo eterno. Amén. Ahora, hay muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Nosotros estamos preparándonos para una vida eterna. Déselo fuerte. Ahora, ponga atención. Mientras la muerte esté encima del hombre, mientras el hombre esté en pecado, el hombre mismo se está destruyendo. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña, nos incita, nos invita, nos anima y nos dice: sed santo porque yo soy santo. Cuando la palabra de Dios dice que seas santo, te está diciendo: yo no quiero que mueras, yo no quiero que te destruyas, yo no quiero que mueras de una manera desagradable bajo dominio de Satanás. Yo quiero que salgas de ese lugar y que empieces a caminar en santidad, porque yo soy santo y yo puedo librarte de la muerte, yo puedo librarte de las obras del diablo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando el hombre viene a Jesús y se arrepiente, viene la sangre de Jesús. Tráeme la roja, por favor. Eso lo voy a decir rápido. Y lo cubre. Y lo limpia. Lo limpia de todo pecado. Amén. Ahora, ponga atención, la muerte está ahí. Usted y yo no nos podemos librar de la muerte. Como dijo mi padre espiritual, todos tenemos una cita con la muerte. ¿Estamos aquí? Todos tenemos una cita con la muerte. Nunca usted va a poder cambiar esa cita. Va a poder cambiar la cita del doctor, va a poder cambiar la cita de quien sea, pero la cita con la muerte no la va a poder librar. Todos tenemos esa cita. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Entonces la diferencia es que cuando Jesús venció a la muerte, usted ya no va a morir eternamente, usted va a resucitar para vida. Viene Jesús y nos limpia de nuestros pecados y nos purifica. Dice la palabra del Señor en Juan 11:25. Póngalo por favor, la palabra de Dios. Dice todos juntos por favor, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Dice: yo soy la resurrección y la vida. Otra vez todos juntos. Allá atrás, por favor, que se escuche. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté en mí, dice, el que esté en Jesús. Entonces, ¿quién está en Jesús? Los que están lavados con su sangre. El que esté en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Yo creo que usted no lo está creyendo, ¿ah? Primera de Corintios 15:53. Primera de Corintios 15:53 dice: porque es necesario
Diga conmigo, es necesario que esto corruptible, ¿cómo se llama? ¿En dónde está? En el cuerpo del ser humano. Se vuelva incorruptible. Entonces dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Yo no sé cuántos están aquí discerniendo la palabra del Señor, pero hoy el Señor quiere que salgas con otra mentalidad. Hoy el Señor quiere que no le tengas miedo a la muerte, porque la muerte no tiene dominio sobre tu vida, no tiene dominio sobre tu ser. Diga conmigo, el cuerpo será resucitado. Primera Tesalonicenses 4:16, la Biblia nos enseña de la segunda venida de Cristo. Dice que todos seremos resucitados. La muerte será destruida. Diga conmigo, la muerte será destruida. Ok, diga conmigo otra vez, la muerte será destruida. Apocalipsis 20:14. Entonces, lo que está aquí, ahora aquí, agarra el rojo nada más y quítate lo negro. Esto va a ser así. ¿Qué dice ahí? Pásamelo. Y la muerte, ¿qué más? Y el Hades serán lanzados ¿dónde? ¿En dónde? Al lago de fuego eterno. Y entonces usted no más verá muerte. No más verá la muerte. Porque Apocalipsis, ¿verdad? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago eterno. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4. Por favor, anótelo, porque es una revelación para su vida. Todo lo que usted está sufriendo aquí en este mundo, usted ya no lo va a sufrir un día, porque hay alguien que resucitó, hay alguien que venció. Miren lo que dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted no se pone contento por eso. Entonces, por eso nosotros no glorificamos a un Cristo muerto. Nosotros adoramos y glorificamos a un Cristo resucitado. Gracias, hija. Es importante nosotros reconocer cuál es el propósito fundamental de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tu destino y el mío estaba en ese lugar de tormento. Tu destino y el mío estaba predestinado para la muerte. Pero un día Jesús hizo un intercambio en la cruz. Amén. Y cuando Él venció la muerte, Él resucitó y nos dio vida. Por eso cuando una persona está enferma, lo importante es que esa persona aprenda primero a discernir quién es el dueño de su vida, quién es el dueño de su cuerpo, quién es el dueño de su alma, quién es el dueño de su ser. ¿A cuánto le estoy hablando aquí en esta mañana? Déselo fuerte. Cuando tú reconozcas que Él es el dueño de tu vida, entonces entenderás que nadie te puede tocar, porque su palabra dice que Él no permite que nadie te toque. Ay de aquel que tocare la niña de mis ojos. Su palabra dice que si no es de su voluntad que un cabello se caiga de tu cabeza, no se va a caer, porque no es su voluntad. Ahora, pon atención. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos comprados y redimidos con la sangre de Cristo. Déselo fuerte.
Por eso es importante que nosotros consideremos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una piedra angular para nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Quiere decir que es el fundamento. Amén. ¿Dónde está fundamentada tu creencia? En la resurrección de Jesús. El fundamento del cristianismo te empodera. La iglesia nació en el poder de la resurrección. La iglesia se empoderó a través de la resurrección. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Cristo estuvo en la tierra, que caminó con los discípulos, la tumba estaba vacía, Él estuvo con ellos y desde ahí el evangelio fue predicado con poder y autoridad. Déselo fuerte. De ahí nació la iglesia. Usted y yo estamos aquí gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en estos tiempos el ser humano ha vuelto de la resurrección una religión. Ha vuelto del cristianismo solamente una tradición más. Hoy la resurrección no es más que un acto simbólico, pero no un acto profético activo de poder en tu vida. ¿Me estoy explicando? El ser humano se ha vuelto más dependiente de la ciencia, de la salud, de la enfermedad. El ser humano se ha vuelto más dependiente de todo lo que corrompe y se ha olvidado dónde están sus raíces. Así que diga conmigo, la fortaleza de algo, otra vez, la fortaleza de algo está en el fundamento. Ok, usted ve un edificio, usted ha visto los terremotos y usted se pregunta por qué ese edificio cayó y por qué el otro edificio no cayó. ¿Dónde estaba la fortaleza? En el fundamento. ¿Por qué los cristianos caen? Algunos. ¿Y por qué algunos se sostienen? Porque su fortaleza está en el fundamento. Déselo fuerte. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde están tus raíces? Si tu fundamento está en la resurrección de Jesús, nadie te va a poder mover. Yo no sé a quién le estoy hablando. Entonces la iglesia tenía la revelación de quién era Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que los muertos resucitaban. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, porque su fundamento era la resurrección de Jesús. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde. Amén. Hoy en día la iglesia solo ve una tradición. La iglesia cambió el mensaje para acomodarse y agradar a la gente. Nosotros no estamos para agradar a la gente. Nosotros necesitamos hablar la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Nosotros no buscamos una iglesia donde nos acomode, como dice mi esposo. Tenemos que incomodarnos, así como los discípulos cuando se les predicaba la verdad y le decían: dura cosa ha dicho este hombre, Jesús de Nazaret. Y dice, y muchos volvían atrás porque no tenían su fundamento aún, era débil. El fundamento de los discípulos era débil. Cuando estuvo Jesús en la tierra, dice la palabra del Señor que ellos solamente le seguían y le aprendían. Pero cuando Él fue crucificado, dice que vino un disturbio en todos sus discípulos. Unos lo negaron, otros corrieron, otros buscaron al que había muerto, otros buscaron su cuerpo. Había una revolución porque no había un fundamento.
¿Me estoy explicando? Pero cuando ellos vieron que Jesús resucitó, cuando ellos vieron que Él venció a la muerte, cuando ellos vieron que estuvo 3 días allá en el infierno a pregonar y a decir quién era Cristo, y le fue a quitar las llaves a la muerte, al abismo. Cuando Jesús sale y se presenta a los discípulos, les da y les dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y le dice a la iglesia: y a ti te daré las llaves. Y a ti te daré las llaves. Y a ti te daré las llaves. Y la muerte ni el Hades podrán prevalecer en tu vida, porque yo lo he vencido. Cuando ellos vieron, creyeron. Pero dijo Jesús: más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y ese es usted y yo, porque no lo vimos, pero estamos creyendo en la resurrección. Estamos creyendo en el poder. Estamos creyendo que Él se levantó de los muertos. Estamos creyendo que Él venció la muerte. Estamos creyendo que nos dio la autoridad. Estamos creyendo que el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Estamos creyendo que el diablo no nos va a matar ni nos va a enfermar, porque Él es la vida. 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 Yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero Él está resucitando los sueños. Él está resucitándote. Todo cáncer se tiene que ir de tu cuerpo ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va y se seca. Todo negocio tiene que resucitar por la sangre de Jesús. Ahora dile: negocio, resucita, porque yo sé que Jesús, yo no sé a quién estoy hablando en esta tarde. Yo siento el poder de la resurrección en nuestras vidas. Yo siento el poder de Dios. Todos tenemos que un día estar delante de Él, y Él te va a decir: creíste, por cuanto creíste, yo te pude bendecir. Oh Señor, dile: Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que quita toda obra de maldad. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra dijo: yo vine a deshacer las obras de maldad, porque yo sé que la muerte la voy a vencer en la cruz del Calvario. Si el diablo hubiese sabido que Jesús lo iba a vencer en la cruz, no lo hubiese matado. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese sido crucificado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese vencido a la muerte? Simplemente usted y yo moriríamos sin esperanzas para resucitarnos. Por eso esta es nuestra esperanza. Dice la palabra de Dios que esa es nuestra esperanza que tenemos. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no tengan a Cristo? Entonces la muerte podrá lograr su cometido con ellos, porque les dará una muerte eterna. Ellos no podrán disfrutar lo que usted y yo tenemos preparados para las bodas del Cordero. Primera de Corintios 15:13
Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:13, si lo pueden poner por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Déselo fuerte, por favor. Del 14, versículo 14, vamos a leer ese versículo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Porque entonces, ¿en dónde íbamos a estar fundamentados? Si Cristo no hubiese resucitado, nuestro fundamento hubiese estado en un Dios muerto. ¿Me estoy explicando? Nuestra fe no estuviera fundamentada. Dice el 15, sígale por favor, vámonos ahí. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, dice el apóstol Pablo, pues entonces lo que yo estoy diciendo es falso. Pero como los apóstoles lo vieron, entonces dice, ¿cómo va a ser falso? Amén. Dice, y somos hallados falsos. Ahora mire lo que dice el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo hubiese resucitado. Amén. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, sígale por favor. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Él está diciendo a la gente que no cree, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En un hombre pudimos ver que entró la muerte, pero por el otro hombre Jesús entró la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Déselo fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte, déselo fuerte. Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida. Dile que está a tu lado, no morirás, no morirás hasta que Dios te mande a llamar. No le tengas miedo al de la bata blanca, dile, cuídate. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor, ya lo leímos, el 13, el versículo 13, por favor, hijo. ¿Ya lo leímos o todavía? Ok, el 14. Y si Cristo no resucitó, van entonces en nuestra predicación y van a nuestra fe. Entonces, ponga atención. El pecado, diga conmigo, el pecado envejece. Otra vez, el pecado envejece. Ay, Dios. A mí me da tristeza ver que hay jóvenes y puede ser cualquier enfermedad, cualquiera, pero voy a hablar una de ellas. ¿Cómo es que muchas veces cuando el hombre o la mujer está en pecado, adquiere una enfermedad y no importa la edad que tenga, el brillo de sus ojos se les va? El brillo de su rostro se les va. Porque el pecado
condena, mata. El pecado envejece. Pero cuando buscamos la presencia de Dios, buscamos la santidad, buscamos su Espíritu, Él nos fortalece y nos vivifica. Por eso nosotros tenemos que conocer el poder de su fuerza. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Quiere decir que nosotros tenemos que tener la revelación de su palabra. Tú eres cristiano, pero ¿dónde está fundamentada tu fe? Amén. Diga conmigo, la resurrección es la esencia del cristianismo. Otra vez, la resurrección es la esencia del cristianismo. Entonces, si nosotros no creemos en la resurrección, no tenemos un fundamento sólido. ¿Qué significa vivir en el poder de la resurrección? Vamos por el otro lado ahora. Romanos 8:11. Diga conmigo, el poder de la resurrección. Dile que está a tu lado, hoy vas a conocerlo. Dice 8:11 ya, ok. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es? Jesús, diga conmigo, y si el espíritu de Jesús que levantó de los muertos, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Vivificará. Te da vida, te da vida, te da vida. Póngalo todo junto, por favor, ese texto, porque hoy el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Hoy el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, porque Él ha resucitado. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, dile que está a tu lado, mora en ti, el que levantó a Cristo de los muertos, te vivificará también. Ahora entendemos por qué el diablo siempre intimida a la gente con la muerte. Amén. Porque desde un principio, cuando Adán pecó, Jesús lo buscó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dijo? Tuve miedo y me escondí. Lo primero que Satanás te va a traer a la mente es la muerte. Lo primero que Satanás va a tratar es de intimidarte. Por eso hay gente que aún sigue esclavizada en la muerte, esclavizada en el pecado, esclavizada en la enfermedad. Amén, estamos aquí. Pero su palabra es clara, es viva. El poder de la resurrección nos enseña, ¿verdad?, cómo tomar dominio y autoridad sobre la muerte. Déselo fuerte. Entonces, vivir en este poder significa, en el poder de la resurrección, si vivimos en el poder de la resurrección, esto significa tener victoria sobre el pecado, ser libre de la culpa y la condenación, sanar emocional y físicamente y restaurar lo que estaba muerto.
Usted no lo cree, ¿verdad? Diga conmigo, yo voy a restaurar lo que estaba muerto. Ahora pregúntale que está a tu lado, ¿qué tenías muerto? Los sueños. ¿Qué tenías muerto? Las ilusiones, la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Mire, yo no voy a hablar de otras religiones porque no es lo mío hablar de otras religiones. Pero ¿cómo puede ser que la gente no pueda comprender la magnitud de la victoria, del éxito que tuvo Jesús, que lo siguen clavando en la cruz? Amén. ¿Cómo puede tener el diablo la mente tan cegada en una religiosidad que ahí tiene a la gente dándose de golpes, arrastrándose porque van gateando, van sangrando, haciendo diacrucis, haciendo lo que sea, si la guerra ya está ganada, si la victoria ya la dio Jesús? Usted y yo solamente tenemos que creer y disfrutar. Usted y yo solamente tenemos que tener la autoridad y el poder. Usted y yo solamente tenemos que creer en la resurrección, así como creyeron los apóstoles y los profetas de ese tiempo y empezaron a declarar. ¿Por qué los milagros no son como cuando ellos estaban en la tierra? Porque Jesús dijo, y mayores cosas harán ustedes. ¿Y por qué no se ven? Porque nadie se ha querido apropiar de los beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Por eso nosotros, diga conmigo, yo no voy a festejar un ritual. Yo voy a festejar una realidad espiritual. ¿Y cuál es esa realidad que nosotros festejamos? Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. No sé si me puedo. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Yo creo que Dios tiene planes y proyectos para ti, pero tienes que creer en el plan original de Dios, y ese es el plan de vida para ti, de vida eterna. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros seremos transformados. Ahora ponga atención. Hay una transformación espiritual, hay una transformación terrenal, pero también hay una transformación eterna. La primera transformación que nosotros tenemos es cuando nacemos de nuevo. ¿Me estoy explicando? Esa es la primera etapa que Dios trata con nuestra vida para seguirnos transformando. Por eso es que dice Él que nos lleva de gloria en gloria. Nos va transformando, nos va transformando. Cuando nosotros morimos, nuestros cuerpos serán transformados. Cuando Él venga y si nos hallase aquí, nuestro cuerpo corruptible, Él lo va a transformar en incorruptible. Amén. Déselo fuerte. Y nuestra transformación eterna es que estaremos gozándonos con Él. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos creen en el poder de la resurrección? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en la vida de las personas? ¿Cuántos quieren ver la manifestación del poder sobrenatural en la vida de las personas? Quiero por favor que me ayuden a retirar todo esto. Y le voy a pedir por favor a todos aquellos que están enfermos, por favor pasen ahora. Y se preparan por favor los ancianos, los diáconos, los líderes.